seguimiento, hacer una discusión de caso hasta donde tienen y hacer seguimiento de los que van llegando. Entonces van cambiando, pero tienen que seguir con los casos. O sea, prácticamente con la cama se quedarían, van cambiando de camas, pero van rotando, pero van cogiendo nuevos casos. Sí, Doc. Y otra preguntita. Verá, una de las pacientes le han cambiado a la cama 19 y usted me había dicho que siempre coge esa cama, pero esa ya era la paciente de otra compañera. No sé si yo me uno con ella a hacer el trabajo o cómo haríamos en ese caso. Tú podrías darle seguimiento cuando se fue a tu cama, ya, hacer apoyo puedes hacer, pero después coges un caso tuyo de la cama para no enredarlo. Ya, Doc. Eso nomás. Muchas gracias. Ok. Entonces, ¿será que pueden seguir con la exposición hasta terminar? Listo, sí, la compartimos. Ok. ¿Y cómo les ha parecido la rotación hasta que coloquen las placas? ¿Qué les parece interesante? ¿Discutieron los pacientes de la mañana? ¿Revisaron la bitácora? Sí, Doc. O sea, sí es interesante, solo que algunas partes como que se escucha súper bajito, no se les entiende, entonces ahí como que a veces nos perdemos un poco. Pero de los que alcanzamos a escuchar, sí. Disculpe. Ahí están las bitácoras para que no se pierdan. Sí, eso sí estamos leyendo, Doc. Ya, bueno, buenas tardes con todos. Vamos a continuar con otra técnica de rayos X, que es el colon por enema o también llamado enema opaco. Este va a consistir en visualizar el intestino grueso mediante la administración a través de una sonda por vía rectal de contraste de bario. El paciente no va a sentir dolor, sino más bien una molestia debido a la distensión abdominal que provoca el contraste. Hay que decirle al paciente que a pesar de la necesidad que él sienta de defecar, debe intentar controlar su esfínter. Esta está indicada para patologías como colitis ulcerativa, divertículos, tumores, también en algunos casos la enfermedad de Hirschsprung, perdón. El paciente requiere una preparación previa bastante importante. Esta consiste en una dieta blanda, aproximadamente antes que sí, tú no mencionas que está indicado para estas patologías, pero en sí prácticamente para todas las patologías a nivel del colon estaría indicado. Uh-huh. No para fisuras, no para hemorroides, pero para cualquier patología estaría indicado el colon por enema. Recuerden que le va a reemplazar, le va a ayudar, forma parte de la otra prueba que sería la colonoscopía. Ya, bueno, entonces la preparación consiste en una dieta pobre en residuos o una dieta blanda de 2 a 3 días antes. También se les suele dar una solución laxante, el paciente debe estar en ayunas y antes de realizarse este procedimiento se toma generalmente una radiografía simple de abdomen para evaluar cómo el paciente se ha preparado, porque si no pueden haber residuos ya sea alimentarios o de heces fecales. Entonces, síguele, por favor. Aquí en esto, verán, en relación con el colon por enema, es verdad,
Es verdad lo que tú dices, que anteriormente tenía la preparación, incluso yo cuando era residente de gastroenterología, hasta con una semana preparábamos para el colon, y a pesar de eso muchas veces no estaba preparado, no estaba limpio. Pero ahora modernamente hay múltiples soluciones que incluso en 4 horas, en 6 horas, ese colon está limpio. Sustancias astringentes que producen diarrea osmótica, inmediatamente se limpia el colon. Entonces ahí aquí tenemos un montón de soluciones, pero vuelvo, repito, no con 12 horas, de ayuno, y una preparación no menor a 4 horas, ya puedes tener un limpio colon. Hay múltiples soluciones, todas compuestas por electrolitos que van a producir una diarrea osmótica. ¿Tú conoces algún laxante que se utilice para la preparación de colonoscopía? He leído uno que se llamaba fosfosoda, pero no sé qué Fosfosoda es contenido. uno de ellos. Un ejemplo, la fosfosoda viene en enemas y en soluciones orales. Muchas veces la combinación de los dos es muy buena. Hay varias preparaciones. Por ejemplo, la fosfosoda, si vas a hacer una rectosigmoidoscopía o una anoscopía con fluidenema, tú podrías limpiar esa parte. Pero si vas específicamente, estamos hablando de colon, necesitas utilizar fosfosoda o fluidoral. Sigue, por favor. Entonces recuerden que hay varias soluciones y no necesitas de 2 a 3 días de ayuno, sino con 12 horas de ayuno y una preparación de soluciones te va a permitir utilizar incluso hay una solución que no se ha utilizado porque ha producido complicaciones, pero el manitol que se utiliza para como disminuir el edema cerebral también es útil, pero generalmente puede producir una diarrea explosiva, y si vas a hacer tratamiento terapéutico está contraindicado, pero también podrías utilizar. En casos extremos, cuando no hay eso, nosotros sí utilizamos pacientes menores de 80 años. Sigue, María. Ya, gracias, doc. Bueno, en la primera imagen lo que vemos es una lesión polipoide grande en la luz del ciego. En la segunda imagen tenemos un paciente con colitis ulcerosa de larga evolución y podemos observar 2 lesiones. La que podemos ver en la flecha blanca, en la que está completamente blanca, es una lesión infiltrativa estenosante. Lo que podemos ver también es una mucosa irregular y aparentemente unas ulceraciones que se ven como unos puntitos. Entonces, un ejemplo, verás, un ejemplo. En este paciente, en tu segunda imagen, ¿a cuál tú preferirías? ¿A la endoscopía o a la colonoscopía? En este paciente. A la colonoscopía. La colonoscopía solo podrías llegar hasta tu flecha de la izquierda. ¿Te ubicas? Ajá. Sí, ¿verdad? Tú puedes indicarles en el puntero. Al otro lado, a tu izquierda. Eso. Más adelante. Más, hasta ahí. Probablemente el colonoscopio solo llegue hasta ahí. Solo hasta esa zona. Entonces, obligatoriamente, como no sabemos qué más allá, estaría el colon por enema como un complemento para saber que es una lesión infiltrativa tumoral o que el otro lado está respetado o hay más lesiones. Para eso sirve el colon por enema. Muchas veces también para no indicar colonoscopia, puedes indicar un colon por enema. Pero este mismo fundamento que yo les acabo de poner sucede con la serie esófago-gastrodenal. Cuando tú le haces la endoscopía y tú ves que no puedes pasar, luego de que pasas el contraste, tú puedes mirar esa imagen y puedes saber si es Franclavi o no es Franclavi. Un ejemplo en este paciente que estamos viendo, tiene una estenosis de colon transverso. Tranquilamente se podría dilatar. Con esta imagen nos ayudaría y saber que al otro lado sí está permeable y puede ser factible el tratamiento solo endoscópico y no quirúrgico. Pero si vemos que está cerrado completamente con esta imagen radiológica, probablemente vaya a tratamiento quirúrgico, ¿sí? Ya, la siguiente, por favor. Ya, en la imagen de la izquierda podemos ver un tumor. Este tumor está, bueno, la imagen que nos da está descrita como apariencia de manzana mordida.
Lo que se describe es que este tumor abarca toda la circunferencia del colon y produce un área estenótica. Entonces, debido a esto, la mucosa pierde su estructura en la parte que está siendo como obstruida y presenta además ulceraciones. Por eso se da esta imagen aquí. Típica de la manzana. Ya, bueno, en la Pero otra un imagen ejemplo podemos aquí, ver. un ejemplo aquí, en esta lesión. Yo veo un colon por enema y esto, ¿obligado le mando a hacer colonoscopía o no? No. No, ¿qué dice el resto? Recuerda que las imágenes radiológicas son imagenológicas. ¿Tú te imaginas? Lo que tienes que confirmar. ¿Cuál es el método Sí. diagnóstico ideal? Para todo. La colonoscopía. ¿La colonoscopía con qué? La biopsia, Con biopsia. Con la biopsia. Con la biopsia. Con la biopsia. Pero si tú ves esta imagen radiológicamente bien, pero tengo que confirmar con la endoscopía y con la biopsia. Sigue. Ya. En la siguiente imagen tenemos un paciente con enfermedad de Crohn que se encuentra ubicada en el colon descendente o afectando al colon descendente. Entonces lo que podemos ver es además una afectación asimétrica. Podemos ver partes normales o sin afectación en las flechas huecas y las flechas negras son las partes que nos señalan afectaciones que se ven en forma de úlceras lineales y transversales. La siguiente, por favor. Aquí tenemos de nuevo una imagen del colon descendente y en las flechas curvas podemos ver un espasmo localizado de esta zona del colon y en las flechas huecas podemos ver divertículos que están parcialmente llenos, se ven como unas pequeñas circunferencias. Siguiente, por favor. Y ahora tenemos otro método que es el esofagograma o también llamado trago de bario. Este es un estudio que permite la evaluación de la anatomía, además de la función del esófago y algunas patologías como las que tenemos aquí mencionadas, la aspiración, el reflujo gastroesofágico, hernia hiatal, trastornos de la motilidad, divertículos, tumores y también evaluación de ciertos procedimientos quirúrgicos. Dentro de los trastornos de la motilidad, muy importante, la acalasia. Ajá. Pásale, por favor, si hay una imagen de eso. No, y es que para explicarles que los trastornos motores, dentro de ellos es la acalasia, nada más. Sigue nomás. Ajá, ya. Bueno, el primero, la aspiración. La aspiración, como ya sabemos, corresponde al paso de alimentos o en su caso, en el caso este del examen, sería del medio de contraste, desde el esófago, en este caso, hacia las vías respiratorias. Este puede ocurrir sin dar síntomas también y según la fuente que consulté, el esofagograma era el método de elección para diagnosticar esta aspiración. Entonces, lo que vemos en la primera imagen son proyecciones laterales de un esofagograma en el que podemos evidenciar aspiración del medio de contraste que se observa en una figura filiforme que está señalada por las flechas desde el esófago en sentido anterior, donde está la tráquea que corresponde a la vía siguiente. No le sigas, perdón. En la siguiente imagen podemos observar reflujo gastroesofágico. Entonces observamos la presencia del reflujo del medio de... No le pases, era la anterior mismo. Podemos ver reflujo del medio de contraste del estómago hacia el esófago. Hay que tomar en cuenta que esta imagen fue tomada mientras el paciente estaba en posición de cúbito supino y en la imagen de la derecha lo que observamos también es la presencia de reflujo indicada por las flechas blancas. Además está asociado a un anillo esofágico que está señalado por las flechitas negras. Siguiente, por favor.
Ya aquí vemos varios ejemplos de trastornos de la motilidad. Entonces, como ya nos habló el doctor de la acalasia, que ya nos mencionó, esta es una enfermedad crónica y progresiva que se caracteriza por una falla o una falta en la relajación del esfínter esofágico inferior. Por lo tanto, existe una ausencia de peristaltismo y aumenta la presión esofágica dentro de la luz del mismo. Entonces, se forma una imagen típica, que es esta que está señalada por la flechita de abajo, que es una imagen en pico de flauta. En la imagen A. Ya en la imagen B lo que podemos observar es la misma acalasia, pero ya este es un estadio terminal. En esta imagen lo que podemos ver es un esófago sigmoideo. Se le llama así cuando presenta todas estas curvas que están señaladas por las flechas, y estas no permiten un adecuado tránsito de los alimentos y en este caso del contraste. En la imagen C vemos un esofagograma que nos demuestra un espasmo esofágico difuso. En este existen múltiples áreas de contracción y son totalmente descoordinadas, no tienen una armonía. Y en la imagen D vemos en cambio al que se llama esófago en cascanueces, y de igual manera son espasmos difusos en varias áreas del esófago. Siguiente, por favor. Ya por último vemos divertículos esofágicos. En la imagen A podemos ver un divertículo de Zenker en el que se identifica también el saco diverticular. Está representado por esta línea curva punteada y se encuentra justamente en la cara posterior del tercio superior del esófago, y la podemos identificar debido a que ahí se encuentra acumulado el medio de contraste. En la imagen B vamos a ver un divertículo en el esófago medio. Sí, en el tercio medio del esófago. Y observamos un nivel hidroaéreo, que es justamente el que está demostrado por la flechita blanca. Y en la imagen C lo que vamos a ver es un divertículo epifrénico o un divertículo situado ya en la parte distal del esófago. Ya, otro de los estudios que podemos hacer en gastroenterología puede ser la resonancia magnética. Ahora, podemos tener resonancia magnética de intestino delgado o también de intestino grueso. Entonces, para estudiar el intestino delgado vamos a utilizar la enterografía por resonancia magnética. Esta prueba es un examen no invasivo y la enterografía por resonancia es un examen diagnóstico. Ahora, las patologías más importantes que podemos observar con este tipo de resonancia es la enfermedad de Crohn, inflamación, tumores, abscesos, fístulas, obstrucciones intestinales, también las causas de sangrado y anormalidades. En la imagen de la derecha, ustedes ven un engrosamiento de la pared del ilion con las flechitas. Y en la siguiente imagen, Suri, dale un clic, por favor. Ya, otro dato importante también que encontramos en la enterografía por resonancia es la capacidad de detectar la inflamación. La sensibilidad para detectar cambios inflamatorios va a ser de 78 a 95 y con una especificidad de 71 a 92. Ahora, en la imagen dale otro clic. También vamos a poder ver engrosamiento del ilion, pero ahora por edema. Bueno, aquí nos nombraba que se observa un aumento de la señal en la pared ilial. Dale otro clic. Ya, en la imagen de la izquierda, en cambio, vamos a ver estenosis del ilion y una dilatación preestenótica. En la imagen de la derecha, en cambio, pueden ver como estrechamientos, y estos van a ser múltiples segmentos estenóticos en el yeyuno. En enfermedad inflamatoria intestinal. Y en la imagen de la izquierda pueden ver una úlcera en donde está señalando la flechita, igual en la pared del ilion.
Y en la imagen de la derecha también la enterografía por resonancia magnética nos permite ver abscesos. Entonces, en la imagen de la derecha pueden ver abscesos en las basas de Lilian. Ya, también les decía que aparte de estudiar el intestino delgado, que era por la enterografía, también podemos estudiar el colon. Y aquí algunos artículos la nombran como colonoresonancia magnética. Las ventajas de utilizar este tipo de resonancia es que estudia todo el grosor de la pared de nuestro intestino grueso y puede detectar también cambios inflamatorios. Ahora, en las flechitas que no tienen rayita, puedes señalarles esas. Decía que eran unas úlceras y en cambio la flechita que sí tiene como esa flechita larga, en cambio era un pseudopólipo. Y en cambio en la imagen B íbamos a ver engrosamientos en las que solo son cabeza de flechitas y en la flecha ya grande vamos a ver una fístula, es un tracto fistuloso. Todas estas lesiones generalmente se ven en las enfermedades inflamatorias intestinal, tipo enfermedad de Crohn. Que muchas veces es difícil el diagnóstico a través de colonoscopía, pero de esto, el colon por enema y la resonancia nos ayudarían grandemente al diagnóstico y el tratamiento. Y aquí decía que se le prepara al paciente, o sea, se le limpia el intestino grueso con enema de agua. Y en la ecografía tenemos ecografías importantes como por ejemplo la de hígado, tenemos también las de vías biliares y la de páncreas. Ahora, en la ecografía de hígado decía que se le comparaba usualmente con el vaso, porque como pueden ver en la imagen de la derecha, el hígado y el vaso deben tener su parénquima, tanto el parénquima de hígado como el parénquima esplénico, tienen la misma ecogenicidad. Y en la imagen de la izquierda, en cambio, decía que era la cabeza de Mickey Mouse, era llamada así, porque, Suri, también si me ayudas, en la parte de abajo está la porta, en la de abajo, ajá. En es el conducto alargado, es la vía biliar, y entre los dos, entre la vía biliar y la porta, va a estar la arteria hepática, que es ese redondito del medio. Entonces, decía que era cabeza de Mickey Mouse porque la cabecita iba a ser la porta, la oreja izquierda iba a ser la arteria hepática y la vía biliar, la oreja derecha. Ahí. Ya, la ecografía es una prueba rápida, inocua y barata. Las patologías que vamos a ver en la ecografía van a ser, por ejemplo, lesiones focales quísticas, como quistes simples que vemos en la primera imagen, en la que decía que un quiste simple se iba a ver con bordes muy regulares, como ven, muy definida. En cambio, los quistes hidatídicos que vemos en la segunda imagen de la derecha, ahí, se iba a ver como bordes ya no tan definidos como el quiste simple, sino que iba a ver como una parte que se descascara, como una pared que se cae. Entonces ese iba a ser un quiste hidatídico. Ahora, en la tercera imagen, en cambio, podemos ver metástasis. Aquí decía que bueno, estas metástasis son sólidas y vamos a ver que son muy irregulares, no tienen como una pared definida. Y en el absceso hepático, en cambio, vamos a ver primero que la pared es muy gruesa, tiene bordes muy irregulares, está como bastante desordenada la imagen y eso nos haría pensar en un absceso, aparte de que tiene contenido ecogénico, como que adentro está también ecogenicidad. Ya, en las vías biliares les he dividido en 3 enfermedades más importantes que localiza la ecografía, y es la enfermedad difusa, enfermedad focal y enfermedad quística. Dentro de la enfermedad difusa, decía que podemos ver dilataciones de las vías biliares. Entonces, por ejemplo, tenemos dilataciones intrahepáticas, en las que decía que el diámetro de estas vías van a estar cada vez más disminuidos, y extrahepáticas cuando, por ejemplo, el diámetro del colédoco supera los 8 mm. Decía que si Verás, nosotros... esto hay discusión, o sea, más práctico, bueno, tú dices 8, pero bueno, tenemos que aclarar, el colédoco normalmente, la mayoría de las bibliografías está escrito que mide hasta de 3 a 6.
cuando son colecistectomizados y sacado la vesícula y son mayores de 64 años, puede aumentar. 1 milímetro por cada 10 años se plantea. Entonces, no recuerden, lo normal el colédoco es de 6 milímetros. Y la otra cosa muy importante, que la ecografía, lo único que mide va a ser el colédoco proximal, no distal. Por eso siempre solicitamos otro procedimiento que tú me vas a mencionar, igual con la angioresonancia. Otra cosa extremadamente... Nosotros vamos a pedir siempre en el pedido, ¿ecografía de qué? Ecografía de qué? Hígado, vías biliares y páncreas. ¿Ecografía de qué? Hígados, vías biliares y páncreas, para estudiar el eje páncreas y vía biliar. No se olviden nunca eso. Sigue, por favor. Ya. Entonces, por ejemplo, bueno, en las imágenes que les puse, en la imagen A decía que era una colelitiasis, podemos ver esa pequeña aglomeración, y en la imagen B era un barro biliar. Dale otro clic. Ya. En la imagen A veíamos pólipos, que son esas masitas pequeñas dentro de la vesícula, y en la imagen B decía que era un tumor vesicular, ese en cambio es como... ese con bordes irregulares. Ajá. Dale otro clic. Ya. También les decía que podemos ver dilataciones de las vías biliares. Entonces, por ejemplo, en la imagen A tenemos dilatación de vías biliares intrahepáticas. Aquí se le llamaba bracitos de pulpo, entonces son esos que está señalando y son dilataciones de vías biliares intrahepáticas. En cambio, en la B podíamos ver dilatación del colédoco. El número 2 va a ser la dilatación del colédoco. La 3 va a ser la vena porta, y la 4 la vena cava inferior. La dilatación del colédoco, como olvidaba, también se le llama imagen de cañón de escopeta. Ya. Y en la ecografía de páncreas vamos a ver patologías como procesos inflamatorios y neoplasias. Dentro de los procesos inflamatorios vamos a tener pancreatitis aguda y pancreatitis crónica, y en las neoplasias podemos observar carcinoma, neoplasias o tumores. Ya, entonces, por ejemplo, en la imagen A y B teníamos pancreatitis aguda y en la imagen C y D pancreatitis crónica. Decía que la pancreatitis aguda vamos a tener hipoecogenicidad, mientras que la imagen C y D era una ecogenicidad en cambio heterogénea, muy irregular, bordes mal definidos, como pueden ver en la imagen, y también podría presentar calcificaciones. Ya, aquí en cambio vamos a observar en la imagen A y B, ven una lesión sólida que está como medida. Ese va a ser un adenocarcinoma en la cabeza de páncreas. En cambio, la imagen C era algo que ya habíamos visto, que era dilatación de vía biliar intrahepática, entonces eran los bracitos de pulpo. La imagen D es el cañón de escopeta, que era la dilatación del colédoco. La imagen E, en cambio, es una dilatación de la vesícula. Y la imagen F era la dilatación del conducto de Wilson. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la colangioresonancia. Bueno, nos decía que esta era una técnica que era nueva y que permitía evaluar el árbol biliar. Decía que esta es una técnica o un método de diagnóstico no invasivo y que ha demostrado en los últimos años que tenía una elevada exactitud diagnóstica de las anomalías que se localicen en el árbol biliar, con independencia del calibre de la vía biliar. También nos mencionaba que tenía una sensibilidad y una especificidad elevadas para diagnosticar anomalías en el árbol biliar. Ya, esta colangioresonancia consiste en una exploración basada en hidrografía por resonancia magnética, que mediante secuencias altamente potenciadas en T2 iban a permitir obtener señales de líquido estático saturando el fondo y los líquidos en movimiento rápido, como la sangre.
De esta forma, decía que sin administrar contraste intravenoso se podía adquirir imágenes del árbol biliar de cualquier plano del espacio. Ya, también nos mencionaba las principales ventajas de la realización de la colangioresonancia. Entre ellas estaba que no necesitaba la sedación del paciente. Esta prueba se podía realizar en poco tiempo, además de permitir una mejor visualización de los conductos proximales de la obstrucción. También nos mencionaba que esta no iba a ser modificada por alteraciones en la secreción biliar. Entre las desventajas de la utilización de la colangioresonancia nos decía que esta va a ser una técnica únicamente diagnóstica. Además, decía que iba a tener una baja resolución en la detección de cálculos pequeños, en aquellos que medían menos de 3 milímetros de diámetro. También nos mencionaba que la presencia de parásitos, coágulos, etcétera, estos podían ser confundidos con la presencia de cálculos. La colangioresonancia, las principales indicaciones para su realización es en aquellos pacientes donde se necesite realizar un trasplante hepático, cuando se sospeche de patologías del árbol biliar, en aquellos que se sospechen de anomalías congénitas, quistes del colédoco, enfermedad de Caroli, síndromes obstructivos, neoplasias, en la colangitis esclerosante y en el síndrome de Mirs. Pero decía que este se iba a utilizar cuando ya las otras técnicas no hayan sido confusas. Ya, en la imagen que observamos a la derecha, podemos observar una imagen realizada por colangioresonancia, donde se observa al árbol biliar o a las vías biliares que están normales. Siguiente, por favor. Ya. En estas imágenes se trata de una coledocolitiasis, donde vamos a observar en las dos imágenes que hay una dilatación de las vías tanto intra como extrahepáticas, y también decía que hay presencia de un remanente cístico dilatado. Ya. Siguiente, por favor. Ahora les voy a hablar sobre la enterotomografía. Decía que esta era una técnica de diagnóstico no invasiva, era rápida, indolora y precisa. Esta técnica iba a basarse en el uso de contraste oral o intravenoso. Lo que iba a permitir este contraste es visualizar el intestino delgado y el colon, y nos permitía realizar cortes finos, con la realización de cortes finos y la reconstrucción de múltiples planos, para esto se utilizaba la tomografía computarizada. Ya, también nos mencionaba que la administración de este contraste nos iba a permitir que la distensión de las gases intestinales y del colon. Esto lo que iba a permitir es una correcta valoración y caracterización de las alteraciones con asiento tanto en la mucosa como en la pared intestinal. Esta enterotomografía era indicada en pacientes que se sospeche de alteraciones que tengan asiento, como ya les mencioné, en la mucosa o en la pared intestinal. En aquellos pacientes que se sospeche de neoplasias del intestino delgado, adenopatías, metástasis intraabdominales y patologías colónicas. En la que observamos en la derecha podemos observar una introsuscepción yeyunal. Decía en las flechas, como ustedes pueden observar, y esta decía que iba a generar una dilatación proximal y también iba a presentar un realce en la fase portal. Siguiente, por favor. Ya. En estas imágenes lo que van a observar son, en cambio, múltiples nódulos que están asentados en la pared del asa ileal proximal, en las flechas que ustedes pueden, en las flechas, ahí. Ya. Siguiente, por favor. Y por último era el ataque de cuerpo completo.
decía que esta es una técnica rápida, indolora, no invasiva y precisa. Esta TAC era una técnica tomográfica de imagen que usaba un haz de rayo X para producir imágenes anatómicas. La información morfológica que se utiliza, se iba a utilizar para la localización de las lesiones que se puedan localizar en el tórax, el abdomen y la pelvis. Las principales indicaciones donde se utilizaba la TAC de cuerpo completo era para cuando se sospechaba de lesiones o hemorragias internas, politraumatismos, para identificar la presencia de linfomas y cánceres, ya sea en el pulmón, hígado, riñones, ovarios o páncreas. También decía que era útil para identificar aneurismas aórticos, también complicaciones del apéndice aguda o enfermedades inflamatorias del intestino. En la imagen de la derecha podemos observar el ataque de cuerpo completo y en la de abajo podemos observar la presencia de una apéndice normal a su izquierda, y a la derecha podemos observar una imagen de TAC con apendicitis. Gracias. Ok. Verán, bueno, vamos a hacer felicitaciones, una magnífica explicación, María. Me alegra mucho que todos, igual que María, han hecho una buena exposición. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen, ¿ya? Entonces recuerden, ayer habíamos quedado que solicitábamos para estudiar el endoscopia, la serie esófago, estómago y duodeno, para estudiar el colon, la colonoscopía, para estudiar el intestino, el tránsito intestinal, para estudiar el esófago, el esofagograma. Estamos claros de eso, ¿verdad? Después, cuando nosotros vamos a estudiar el hígado, vías biliares y páncreas, el primer método diagnóstico sería la ecografía de hígado y vías biliares. Esa ecografía de hígado, vías biliares y páncreas, eso nos va a permitir valorar la mayoría de las patologías que nosotros tenemos en mención para descartar. Si bien es cierto, Melody nos explicaba sobre la presencia de lesiones a nivel del páncreas, pero recordando que el colon, recordando que el páncreas es retroperitoneal, es bastante difícil poder ver estructuras, procesos primarios, precoces, patologías solo con cuadros inflamatorios bastante marcados o lesiones invasivas ya prácticamente avanzados nos ayuda la ecografía, pero es bastante difícil. Para eso tenemos métodos más avanzados, que en este caso la colangioresonancia nos ayuda grandemente, que le reemplazaría esto. Pero ¿dónde me iba? Cuando nosotros vayamos a estudiar hígado, vías biliares, por favor, no se olviden de solicitar una ecografía de hígado, vías biliares y páncreas, más no abdomen superior, porque estamos en gastro. Y lo que nosotros solicitamos es hacer una ecografía de hígado, vías biliares y páncreas, ¿de acuerdo? La otra cosa, tenemos que solicitar la enterotomografía. La enterotomografía va a ser como complemento, como extensión de la colonoscopía que tal vez no podamos avanzar, o de la enteroscopía que tal vez no podamos avanzar. Eso nos va a visualizar mejor la silueta y confirmar lo que se había visto a través de colonoscopía o enteroscopía. Eso también es muy importante. La otra cosa que es muy importante como métodos diagnósticos que no se mencionó es la ecoendoscopía. La ecoendoscopía es un procedimiento bastante complejo, que no es más que la combinación de la endoscopía con la radiología de la ecografía, que nos va a permitir visualizar el endoscopio, el colonoscopio, el enteroscopio solo va a observar la mucosa. En cambio, la ecoendoscopía va a permitir ver más allá de eso, nos va a permitir ver las capas y nos va a permitir llegar, incluso la ecoendoscopía tiene indicaciones terapéuticas, tanto para la vía pancreática como para la vía biliar. Por lo tanto, es muy importante la realización de la ecoendoscopía como método final diagnóstico de patologías biliopancreáticas que no se haya podido dilucidar por resonancia, ya sea por tomografía.
Entonces, la econdoscopía nos va a ayudar grandemente. ¿Alguna pregunta? Sí, Doc, buenas tardes. Respecto a la manometría, ¿qué tal factible es de hacerle para una investigación del esófago? Sí, tras la manometría es una prueba ya específicamente que hablaremos cuando estemos en trastornos motores, ¿ya? Es una prueba especial que es prácticamente el electrocardiograma en el esófago. Que eso hablaremos más detalladamente cuando entremos a trastornos motores secundarios. Por supuesto, ustedes han dicho las pruebas básicas, después iremos dilucidando dentro de cada patología, ya para que ustedes tengan un manejo, porque ustedes han visto que estamos pasando visita y estamos hablando de resonancia, estamos hablando de tomografía. La otra cosa de tomografía también. Recuerden, nosotros en este caso, la tomografía para nosotros, ¿para qué? Cuando nosotros tenemos tenemos que indicar una pantomografía, es decir, una tomografía de todo el cuerpo para descartar metástasis. Siempre tenemos que indicar para poder diagnosticar, confirmar, ver la extensión de esta patología, de cualquier patología, que una lesión que esté en el páncreas, una lesión que esté en el estómago, una lesión que esté en el colon. La colonoscopía nos va a ayudar la tomografía, la pantomografía nos va a ayudar a valorar la extensión y hacer el TMT, que es la clasificación de un cáncer terminal o cáncer primario, o sea, de acuerdo a la clasificación que ustedes crean conveniente, en la cual nosotros tenemos. ¿Alguna pregunta, jovenazos? Sí, Doc, al inicio empezaron mencionando sobre el H. pylori y ahí mencionaron que la prueba de la urea sí se está haciendo eso aquí en Ecuador, porque hace algún tiempo no. Aquí nosotros hay pruebas se estaba realizando. de igual manera, cuando hablemos sobre el Helicobacter pylori, que es un tema extremadamente amplio, que hablaremos mucho del Helicobacter pylori, ahí hablaremos dentro de las pruebas invasivas y no invasivas. Dentro de ellas está el test de aliento. ¿Esa me preguntabas? Sí, Doc, pero no se estaba realizando aquí en Quito, por lo menos no. El test de aliento sí se hace aquí en el país. El de la urea. Sí se hace en Guayaquil. Pero prácticamente ese test de ureasa, si bien es cierto, es una prueba no invasiva, pero eso tan solo te está permitiendo saber que tiene el Helicobacter o no tiene el Helicobacter, nada más. Porque igual podrías hacer a través de heces fecales, a través de serología. Pero aquí en nuestro medio en Ecuador, por hacer el cáncer gástrico, a nosotros, cuando hacemos endoscopía, pues ahí nos permitiría saber, tomar biopsia y determinar si tiene o no tiene. Como gastroenterólogo, yo te aconsejo, como gastroenterólogo, es mejor la endoscopía con biopsia. Como tratamiento, como post-tratamiento, puedes utilizar la serología, puedes hacer en heces fecales. Como post-tratamiento, puedes hacer un test de ureasa. Como post-tratamiento, puedes hacer la prueba de aliento. Porque muchas veces hay mucha falta de ansiedad y después de enfrentarte a que cuando tenía Helicobacter pylori, que tenía más lesiones morfológicas que cuando tú le trataste y pensaste ya fue demasiado tarde. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, jovenazos? Sí, Doc, pero más referente a lo que se cree así en la gente normal que no conoce tanto de medicina. Eso de la limpieza del colon que estábamos hablando, ¿qué tan recomendable es eso de limpiarse el colon así periódicamente como presión? Ya, una buena pregunta que muchas veces los pacientes nos preguntan porque muchas personas vemos televisión y fomentan eso. Prácticamente eso, una indicación médica no lo hay. Eso te indicará un homeópata, no sé, con mucho respeto a los homeópatas o algún médico naturista de que
tú necesitas hacer limpieza, pues estás teniendo ahí restos tóxicos que pueden producirte cáncer y con eso te alivia, pues no. Eso no es así, eso no es así. No hay ninguna, recuerda que nosotros tenemos hongos, bacterias, y tú al alterar el ecosistema, al contrario, puedes precipitar más enfermedades. No está indicado, no hay ninguna indicación para hacer lavados preventivos o lavados de colon o lavados del tracto digestivo. Ningún gastroenterólogo, ningún médico cuerdo como tú y yo vamos a indicar lavados intestinales. Listo, Doc, gracias por la aclaración. Okay. Incluso, Luis, ahora imagínate que ahora trasplante de heces fecales. ¿Te das cuenta? Claro. No vamos, si estamos haciendo trasplante, vamos a estar haciendo limpieza. No, está contraindicado. Algún rato conversaremos sobre el trasplante de heces fecales en algunas patologías, incluso en el Alzheimer. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Nati, Melanie, María y Yesenia, Erika. No, Doc, todo quedó muy claro. Entonces, Nati y compañeros, que tengan una buena tarde. Si hay alguna novedad, me comunico con ustedes. No, ustedes ya entran a otras clases, ¿verdad? Sí, Doc, ya tenemos clases en la tarde. Ok. Entonces yo estoy en contacto con ustedes a través del grupo, ¿ya? Entonces, que tengan una buena tarde. Gracias por todo. Muchas gracias, Doc. Hasta Luego, luego. Doc. Una buena Gracias, tarde. Doc. Hasta luego. Hasta luego. Una buena tarde.